Seguimos adelante en este estudio cronológico de la Biblia, Fundamentos Firmes. Y como siempre, vamos a pasar un tiempito en repaso, comenzando con esta pregunta. ¿Por qué muchas de las personas seguían a Jesús? ¿Recuerdan? Tantas personas le seguían por cierta razón. Y eso fue porque Jesús les había dado comida. Muchas personas le seguían. También le seguían por milagros, por otras cosas físicas. Pero en el caso que estudiamos fue por comida. ¿Qué recordaban los judíos cuando comían en la fiesta de la Pascua? Estaban celebrando esa Pascua todos los años, todavía lo celebran. ¿Qué es lo que recuerdan en esa celebración? Recordaban la época en que sus antepasados estuvieron en Egipto y el ángel de la muerte pasó por alto a sus primogénitos, porque Dios vio la sangre que habían colocado sobre los marcos de las puertas de sus casas y juzgó a los egipcios. Y los egipcios los echaron de su país. Y salieron de la esclavitud. Todos los años celebran la Pascua, liberación de la esclavitud. ¿Cuántos panes y cuántos peces tenía Jesús cuando comenzó a alimentar a los 5,000 personas? Realmente, la Biblia dice que habían 5,000 hombres, así contaron, pero había más personas que 5,000 realmente, mucho más. Y comenzó con 5 panes nomás y 2 peces. Obviamente un milagro. Otra vez preguntamos, ¿cómo puede ser eso? Hay que recordar de quién estamos hablando. Dios en la carne, Jesucristo, Dios el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús podía hacer semejantes milagros? La única manera, pensando en todo lo que Jesús hizo, llegamos a la conclusión, Jesús es Dios. Hizo muchos milagros, sanaba a la gente, proveyó comida por tantas personas, perdonó el pecado y recibió adoración. Todo eso son señales de que Jesús es Dios el Todopoderoso. ¿Por qué Jesús no permitió que la gente lo hiciera rey? Recuerda que lo recibieron y estaban muy animados y Jesús sabía que lo iba a ser rey y salió de ellos. Fue un lugar solitario y no quería ser su rey de esa manera. ¿Y por qué? Porque conocía el corazón de las personas. No querían a Jesús porque podía rescatarlo de Satanás, del pecado y la muerte. Querían que fuera el rey para que les diera cosas materiales y los rescatara de los romanos que dominaban el país. Eso es un peligro actual. Querer a Jesús por lo que Dios les puede dar. La doctrina de la prosperidad terrenal, la prosperidad temporal en este mundo corrupto. Dios no está dándonos ese tipo de prosperidad. En nuestra prosperidad reconocida está en el futuro, pero nos prospera aún ahora, especialmente con cosas interiores. Eso es el enfoque de Dios, lo que está dentro de nosotros. Número 6. ¿De cuál manera era semejante Jesús al maná que Dios les había dado a los israelitas en el desierto? ¿Recuerda esa parte de la historia que estudiamos? Dios proveyó maná en el desierto, un pan, un milagro como provisión para ellos. Y Jesús era semejante a eso. Dios había dado el maná del cielo. Jesús fue enviado desde el cielo para ser el libertador. Ambos del cielo, ambos mandados como la voluntad de Dios. Los israelitas habrían muerto si Dios no les hubiera dado el maná. Hubieran muerto físicamente. Si Dios no hubiera enviado a Jesús,
a ser nuestro libertador, nuestro salvador, todos iríamos al castigo eterno. Hubieran muerto físicamente, moriríamos eternamente si Dios no había dado a Jesucristo. Todos los que comían el maná se salvaban de la muerte física. Todos los que confían solo en Jesús se salvan de la muerte eterna, la separación de Dios en el fuego eterno. Esta lección: el camino de los escribas y fariseos no es el camino de Dios. Y en esta lección tenemos las palabras más fuertes de Jesús contra ciertas personas. Y vamos a verlo ilustrado en una parábola. ¿Alguna vez han comprado algo, quizás un carro, y demasiado tarde descubrió que lo único bueno era la pintura, lo que se ve por fuera y que no andaba, pero demasiado tarde? Nosotros no siempre podemos mirar las cosas por dentro, pero Dios ve todas las cosas. Eso es lo que Dios reconoce. Así como nosotros vemos las cosas exteriores, Dios ve de igual manera lo interior. En esta lección vamos a hablar de estos fariseos. En Marcos 7, 1 a 5 encontramos las reglas de los fariseos. En Marcos 7 dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Recuerden que los fariseos eran los más estrictos en la religión, obedeciendo las leyes de los 10 mandamientos, más todas las reglas que ellos agregaron a la ley, muchísimas cosas, y pusieron esa carga sobre la gente. Escribas, los que copiaban la ley, tenían mucho conocimiento en la mente, mucha información, y orgulloso de eso. Y 7.2 dice: y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Ellos conectaban ese acto de lavar las manos antes de comer con la piedad, con ser justos. 7.3 dice: porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos y los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ellos trataron de aplicar sus reglas a Jesús y a los discípulos de Jesús. Y así era su costumbre. Agregaron muchas cosas a las escrituras. Ellos, por una instrucción que Dios había dado, hablando de su palabra, ellos llevaban unas cajas de cuero sobre la frente. Otra caja similar amarrado al brazo. Y Dios les había dado instrucciones a los israelitas que ataran sus leyes en sus manos y pusieron sus leyes entre sus ojos. Y ellos tomaron eso literalmente y querían que todos vieran cómo cumplían la ley de Dios. Y cuando un fariseo típico ofrendaba dinero a los pobres, se aseguraba de que los vieran depositar su ofrenda en el tesoro. Les gustaba orar en público y que todos vieran su piedad y devoción. Así era esa gente. Pensaba que era suficiente para agradar a Dios lo que hacían por fuera, que otros vieran lo que hicieron. Y como mencioné antes, agregaba muchas cosas a la palabra de Dios y cargaba a la gente en lo mismo.
y pensaban que por seguir esas reglas que Dios los iba a aceptar. Formaron su propia religión realmente. Y tenían cientos de leyes, más que las leyes originales que Dios había dado a Moisés. Tenían muchísimas leyes que realmente nadie podía cumplir. Y trataban de gobernar a la gente como tiranos. Condenaban a la gente por no obedecer sus reglas, aunque ellos mismos no obedecían en lo oculto, en la vida privada. Ellos no obedecían sus propias reglas y no tenían compasión por los pecadores. Solamente les echaban más y más cargas, más pesadas y más insoportables. Eran religiosos, fuertes y gente realmente mala. Y hay personas hoy en día que son así. Hacen un espectáculo de su religión. Critican a los que no son como ellos. Pero su corazón está todavía bajo el dominio de Satanás. Hay que tener cuidado de esa gente. Hay que tener cuidado de no vivir según esa mentalidad. La condenación de Jesús a los fariseos. En Marcos 7:6 dice, Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así dice en Isaías 29:13. Me honran con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿No han visto gente que vive así, iglesias que la mayoría funcionan así? Tradición aprendida de memoria, y realmente lo que expresan con la boca no está en su corazón, no está el anhelo de su vida. Dios odia esa mentalidad, rechaza la persona que vive así solamente por las cosas por fuera. Su corazón está lejos del Señor. En Marcos 7:9 dice, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, dejando el mandamiento de Dios. Ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Rechazado de Dios. Y aquí se ve la importancia de la comunicación de Dios. Si Dios no ha comunicado, estamos perdidos. Estamos sin esperanza de encontrar algo verdadero de Dios. Pero Dios sí ha comunicado. Debemos pegarnos a eso y nada más. Solamente lo que Dios ha comunicado. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios nos ha dado como historia, como principios, como revelación de su propio carácter. Dios ha comunicado y podemos confiar en lo que Dios ha comunicado. Y si no tuviéramos eso, olvídese de todas las cosas de la fe, si no es la verdad absoluta. Y no queremos ser como esas personas religiosas, fiel a su religión, bien fiel, sinceros a su religión, a su manera. No a la manera de Dios, no según lo que Dios ha comunicado. Todavía existen muchas personas con sus propias ideas en vez de lo que Dios ha comunicado. Religiosos, reglas,
que no se encuentran en la comunicación de Dios en la Biblia. Y tratan de publicar y enseñar y anunciar sus propias ideas, y quizás hasta una mezcla de la Biblia y sus propias ideas, o las teorías de la ciencia moderna, las ideas de la cultura moderna, la sociedad moderna. Hay que tener mucho cuidado. El hombre, con sus buenas obras, las reglas que siguen, no alcanzan la amistad con Dios. Todo eso está mezclado con pecado. Nacimos como pecadores. La puente a Dios está rota por nuestro propio pecado. No funciona, no sirve, no alcanza. Inútil lo que enseña el hombre. Inútil esfuerzo del hombre en obedecer las leyes. Inútil. Porque por el problema del pecado. Y debemos tener cuidado de no participar en esa religión por las ideas de los hombres. Porque Dios nos ha comunicado, podemos confiar en lo que Él nos ha dado. Y Jesús enseñó, no es lo que comemos, sino lo que somos. En Marcos 7, 14 a 17 dice, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él puede contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. O sea, sale del corazón, sale de la boca, las palabras, su manera de pensar. Si algunos tienen oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. lo que no como, lo que no hago, cosas que entran por fuera y pasan por el cuerpo se eliminan. Eso fue el enfoque de los fariseos. Lo exterior, lo que pasa y sale y desaparece. Eso no es lo que agrada a Dios. En 20:23 dice, también decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que está dentro de la mente y corazón produce todas esas cosas que Jesús anunció ahí en Marcos 7, 20-23. Toda la maldad que se encuentra en esa lista sale dentro del hombre, su corazón y su mente, sus pensamientos. Hay que tener cuidado. Por eso el cambio que necesitamos tiene que ser un cambio interno. Estas son las cosas que nos separan de Dios. Dice en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Otra vez, para comunicar, las riquezas que tenemos por fuera no son las cosas que nos hacen aceptable. No debemos tener orgullo en lo que hemos logrado en esta vida. Aún las oportunidades que tenemos son de Dios. Hay que reconocer Dios en nuestra vida. No es por lo que hacemos, no es por lo que acumulamos.
Porque cualquier que guarde toda la ley, pero falle en un punto, se ha hecho culpable de todo. Por eso las cosas buenas que hacemos no son suficientes, porque no es perfecto. Falla en un solo punto, culpable de todo. Esa mentalidad de que si mis obras buenas pesan más que las obras malas, Dios me va a aceptar, es una mentira. Y así sí eran los fariseos, orgullosos de sus propios esfuerzos, su propia capacidad, su propia manera de tratar de obedecer a Dios. Jesús enseñó una parábola sobre dos hombres, un fariseo y un cobrador de impuestos, en Lucas 18, 9 a 12. Dijo también Jesús esta parábola. Una parábola es un cuento que no necesariamente es algo que de verdad sucedió, pero es algo que claro que sí puede suceder. Algo de la realidad, algo de la vida. Los detalles son cosas reales, pero quizás no fue una historia que sucedió. Una ilustración de la vida real a poder enseñar algo espiritual, algo sobre Dios, algo sobre nuestra relación con Él. Sigo leyendo. Jesús dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sus mismos. Disculpe, voy a comenzar de nuevo. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Hablaba a ese tipo de personas. Jesús dijo esta parábola. 18 días. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Hablando de las cosas buenas según su punto de vista en su oración. Este fariseo era como Caín. ¿Se acuerda de Caín? El hijo de Adán y Eva. Se acercó a Dios a su manera, confiando en las cosas que él mismo había cultivado. Este fariseo era igual. Confiaba en las cosas que él mismo hacía. Así como Dios rechazó a Caín, también rechazaba a este fariseo. Y se encuentra ese tipo de persona hoy en día. Y eso es una persona que nosotros pudiéramos ser, si no fuera por la gracia de Dios y la revelación de nuestro pecado y aceptar que somos pecadores. Y Satanás sabe que las mujeres y hombres todavía pueden ser controlados por su propio orgullo, así como el fariseo. El fariseo creía que él reunía suficientes condiciones para agradar a Dios. Y esa es una tendencia muy humana. Tenga cuidado. Y hay gente que se apoyan en eso mismo, en sus propias buenas obras, para salvarse, para que Dios los acepte. Tenga cuidado. Hay que reconocer este principio para nosotros mismos y a poder explicarlo a los demás. Si preguntamos a las personas por qué Dios debería aceptarlas en el cielo, muchos probablemente responderían que van a ser aceptados debido a las cosas buenas que han hecho. Vivido una vida buena.
se pertenecían a una iglesia, fueron bautizados, trabajaron bien durante su vida, obras de caridad, han sostenido bien a sus familias, muchas otras obras buenas, ayudando a los necesitados. A lo mejor dicen que Dios los va a aceptar porque no beben, no fuman y no mientan ni roban. La verdad es que todos estamos en la misma situación. Nacemos pecadores, nacemos incapaces de agradar a Dios, nacemos separados de Dios. Así es nuestra condición natural. Por esa separación, nada de lo que hacemos alcanza la presencia de Dios. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nuestras justicias, las obras buenas que hacemos, todas las obras buenas que hacemos son como trapo de inmundicia. Porque mezclado con pecado, es feo, sucio. La situación de nuestro pecado es más serio que pensamos. Así es lo que Dios ha comunicado sobre nuestro pecado, más serio que pensamos. La santidad de Dios es más serio que pensamos. Hay que aprender este principio. Nos toca humillarnos. Nada de eso alcanza, porque nacemos pecadores y la evidencia es que pecamos. Hay que reconocerlo. Dios nos está llamando a reconocerlo, a aceptarlo, ponernos de acuerdo sobre lo que somos y sobre lo que necesitamos. Vamos a ver la ilustración de lo que necesitamos en lo que queda de esta parábola. El otro hombre que estaba en el templo en esta parábola, el publicano arrepentido, en Lucas 18:13 dice: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Eso fue su actitud. Así comenzó su oración, reconociendo que era pecador. Y estos cobradores de impuestos, recaudadores de impuestos, eran gente despreciada en la sociedad. Eran como enemigos de la nación de los israelitas. ¿Y se acuerda de otro recaudador de impuestos que hemos mencionado antes? Fue uno de los 12 discípulos de Cristo, Mateo, o Leví en el idioma hebreo. Mateo era recaudador de impuestos, el que escribió el primer evangelio en el Nuevo Testamento. Era un tipo de estos. Pero obviamente él también era como este hombre en esta parábola. Reconocía su condición natural, que era pecador. Necesitaba algo de Dios para arreglar su problema. Se humillaba, reconoció la situación real, actual. Y en versículo 14, el veredicto de Jesús dice: les digo que éste descendió a su casa, hablando de este recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado. Pero aquel no, el otro fariseo no regresó justificado, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. ¿Cuál aceptó Jesús? ¿Cuál acepta Dios de estos dos hombres? El fariseo no quiso admitir que era pecador, culpable, sin esperanza, que necesitaba la misericordia de Dios, confió en sus propias obras. Así que Dios no perdonó el pecado del fariseo, lo rechazó. Dios rechaza a ciertas personas que no se ponen de acuerdo. El cobrador de impuestos
creyó la palabra, admitió que era pecador. Él merecía, así como el fariseo, merecía estar separado lejos de Dios para la eternidad. Él sabía eso. Para causa del amor, la misericordia y gracia de Dios, él aceptó este recaudador de impuestos. Se humilló, se puso de acuerdo. Entonces, aunque que un hombre sea rechazado y no haya hecho nada que los hombres llamarían bueno, Dios sí los aceptará si se acercan a Él por fe, confiando en Jesucristo como su Salvador. Esa es la persona que Dios acepta. Aceptó este hombre basado en su fe. Creía lo que Dios decía sobre sí mismo. Y esa es la única forma en que Dios aceptará a cualquier persona. Rechazará a cualquier que se acerque a Él de otra manera. Si uno quiere acercarse a Dios a su manera, ¿qué es lo que va a encontrar? Puro rechazo. Dios ha comunicado cuál es la vida a la manera de Dios. Dios lo ha comunicado. Sencillamente no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. En Isaías 55, 6 a 9. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvese al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Hay que aprender y recibir lo que Dios ha comunicado, aceptarlo, ponernos de acuerdo, humillarnos, reconocer lo que Dios dice sobre nosotros, lo que dice acerca de sí mismo y ponernos de acuerdo. No orgullosamente, sino humildemente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y lo encontramos a través de la vida de Jesucristo. Así terminamos esta lección y vamos a seguir adelante en la vida de Jesús, aprendiendo más y más detalles sobre su persona y su obra. Entonces, por ahora dejamos el estudio y después vamos a seguir adelante.